De los 3 hermanos que una vez caminaron por el viejo sendero donde la muerte misma les salió al encuentro, solo uno eligió con verdadera sabiduría. Su nombre era Ignatius Peverell y pidió una dádiva que no ofreciera poder ni venganza, sino tiempo. Aquel que no desafió a la muerte, sino que la esquivó con humildad, recibió una capa que lo ocultaría incluso de los ojos de la parca. Hoy vamos a conocer la verdadera historia de Ignatius Peverell y su capa, más allá de las leyendas, el folclore y los cuentos infantiles. Prepárate y ponte cómodo, porque esto es la historia de la capa invisible. Mi nombre es Rogelio Castillo, sean bienvenidos, que esto va a comenzar. Mientras Antíoco buscaba poder y Cadmus buscaba consuelo, Ignatius observaba en silencio. Era el menos ambicioso, decían, el menos brillante. Pero a veces, lo que el mundo llama debilidad es una forma más profunda de comprensión. Ignatius no temía la muerte como Antíoco, tampoco la anhelaba como Cadmus, solo sabía que llega demasiado pronto para quienes aún tienen algo que amar. Él había visto a su madre morir de una maldición silenciosa, había sentido la mano de los aurores rozarle la espalda por el linaje oscuro que corría por sus venas, y había oído hablar de un futuro que no quería ver. El mundo mágico cambiaba, se volvía más violento, más cruel. Pronto no quedaría refugio para los que simplemente deseaban vivir en paz. Así que tomó una decisión. No pelearía, no huiría, se ocultaría. Los brujos de su tiempo ya conocían formas de ocultarse. Estaban los hechizos desilusionantes que confundían la percepción del enemigo, pero también eran imperfectos. Se rompían con el agua, con el viento, con el miedo. Existían las capas tejidas con pelo de demiguise. Sí, bellas, pero frágiles, limitadas. Las tejían los cazadores del este y duraban lo que dura el pelaje de la criatura, un par de años a lo mucho. Además, no ocultaban lo que uno era, sino lo que uno parecía ser. Pero Ignatius no quería esconder su cuerpo, quería proteger su alma. Y por eso creó algo que nadie más había logrado. Una capa que no era simplemente invisible, sino intocable para el destino. Los textos antiguos del linaje Peverell hablaban de un encantamiento primigenio, anterior incluso a la palabra hablada, un conjuro que tejía la voluntad del creador con los hilos del mundo, pero no podía usarse en tela mundana. Así, Ignatius descendió al bosque más antiguo del norte, donde los árboles ya no eran madera, sino memoria. Los árboles eran altos como torres y el aire olía a musgo, humedad y tiempo detenido. No llevaba armas, solo libros, pergaminos y un bastón de fresno claro. Pasó 3 días en silencio sin pronunciar palabra, escribiendo fórmulas, observando los ciclos del viento entre las ramas, estudiando cómo la luz desaparecía al tocar ciertos rincones de sombra. Sabía que para tejer una invisibilidad verdadera no bastaban los trucos, no bastaban los hechizos desilusionantes que alteraban la percepción, ni las capas tejidas con pelo de demiguise que se deshacían con el paso de los años. Él buscaba algo más profundo, algo que ocultara no solo el cuerpo, sino también la intención, el destino, la presencia misma. Recolectó materiales imposibles, la seda de una acromántula anciana que había tejido su último capullo en la copa de un árbol hueco, una brizna de humo atrapada de una hoguera de Beltane que no se extinguía, e hilos encantados con un conjuro suyo, creado a partir de su nombre escrito en runas antiguas. Cada hebra fue imbuida no solo con magia, sino con silencio, discreción y propósito. Y entonces, bajo la luz gris del amanecer del 4.º día, comenzó a tejer. No usó agujas, no usó palabras, solo su varita y su concentración absoluta. El tejido no brilló, no zumbó, no se agitó con el viento, simplemente fue inexistente a los ojos del mundo. Y sin embargo, allí estaba, la capa, ligera como el suspiro de un sueño, oculta como la parte del alma que nunca mostramos. Y al cubrirse con ella por primera vez, Ignatius desapareció del mundo, no como un truco, sino como si nunca hubiera estado allí. Durante décadas, Ignatius vivió entre los demás sin ser visto. Vio a su hermano Antíoco caer por su arrogancia. Vio a Cadmus consumirse por su anhelo. Fue a su entierro, aunque nadie lo vio ahí. Se acercó a su tumba, misma que reposaba bajo un roble, acompañada de la tumba donde descansaba la mujer con quien habría querido casarse antes de su repentina muerte. En un hueco del árbol vio un anillo y una piedra. Comprendiendo el vínculo entre ambos objetos, desprendió el diamante del anillo y lo reemplazó por la piedra de su hermano.
lo dejó sobre su tumba y desapareció de nuevo. Jamás usó la capa para robar ni para matar. La usaba para escuchar, para proteger, para cuidar a su familia sin que lo supieran. Vivió largo tiempo en paz, apartado del ruido de la gloria y del peso de la ambición. En el valle de Godric, donde la magia antigua aún susurra entre las piedras y los árboles, Ignatius fundó un linaje. Se dice que tomó esposa y de aquella unión nació un hijo y más tarde una nieta, Iolanthe, cuyo destino se entrelazaría con el de otra estirpe notable, la de Linfred de Stikchcombe, conocido en las leyendas como el Potterer. Iolanthe se casó con su hijo, Harwin Potter, y con ello, la capa, reliquia sagrada de las tres que conforman el poder de la muerte, pasó al linaje Potter, donde sería custodiada durante generaciones hasta llegar al último heredero digno, Harry Potter. Ignatius Peverell murió a la edad de 77 inviernos el 19 de mayo de 1292 y fue sepultado en el cementerio de la iglesia de San Jerónimo, en el mismo valle que lo vio nacer. Su tumba aún puede hallarse ahí, marcada por un símbolo ancestral: el triángulo, el círculo y la línea recta, testimonio de su vínculo con las reliquias de la muerte. Algunos decían que la capa le habría permitido vivir otros 100 años, pero que no la usó para evadir el fin, la habría usado para llegar a él con gracia. Se dice que el día de su muerte salió al amanecer sin decir palabra, cubierto por su capa una última vez, y cuando encontró un claro bañado por la niebla, se la quitó con manos tranquilas, la dobló con la delicadeza de un padre, dejando una herencia, y la entregó a su hijo. Luego caminó hacia la niebla y no dejó huellas, porque ese había sido su mayor acto de magia: desaparecer sin miedo. Mas no todo encaja sin fisura en esta antigua historia. Los sabios han debatido por siglos la paradoja del tiempo. Si Iolanthe era nieta de Ignatius y esposa de un joven del siglo XII, ¿cómo pudo morir a finales del siglo XIII? ¿Acaso los registros mienten? ¿O hay algo más que se nos escapa en la bruma del tiempo? ¿Cómo es que alguien que se ocultaba de la muerte moría relativamente joven, cuando otros magos lograban vivir más de un siglo sin capa que los protegiera? En el valle de Godric hay una lápida: Ignatius Peverell, fallecido en el año de gracia de 1291, pero algunos ancianos aseguran haberlo visto décadas después, joven, caminando entre la niebla. Otros afirman que esa fecha no marca su muerte, sino el momento en el que dejó de ocultarse, y que su verdadero fin ocurrió mucho después. Porque cuando uno camina por fuera del destino, el tiempo ya no lo reconoce como suyo. La capa de Ignatius no solo ocultaba su cuerpo, era una negación completa de la existencia entre el tejido del destino. Mientras la usaba, no envejecía con normalidad. El tiempo simplemente pasaba diferente para él. Tal vez entregó la capa a su heredero cuando el mundo ya había avanzado varias décadas. Tal vez, mientras se ocultaba, observando, protegiendo, los años corrían a un ritmo distinto para él. Sea como fuere, el legado de Ignatius no fue solo la capa que desafía la muerte, sino el ejemplo de aquel que no buscó dominarla, sino caminar a su lado, hasta que el momento llegara a saludarla como una vieja amiga. A su muerte, la reliquia pasó, como manda la sangre y la intención, a su hijo único, pero el destino, siempre caprichoso, dictó que aquel hijo no tendría descendencia varón. Así la capa cambió de curso, aunque no de linaje. Fue su nieta, Iolanthe, heredera de la prudencia de su abuelo, quien recibió la capa, y al unir su destino al de Harwin Potter, hijo de Linfred de Stikchcombe, el linaje Peverell halló refugio en una nueva estirpe, los Potter. La línea masculina de los Peverell se extinguió en aquel tiempo, pero la capa, sabia en su destino, encontró otro modo de perdurar. Desde entonces, se deslizó a través de las generaciones por la rama femenina de la sangre, fiel a su propósito ancestral. Los siglos se sucedieron como hojas barridas por el viento. En el siglo XX, la capa resurgió a manos de Henry Potter, un mago de honor que alzó su voz en el Wisengamot contra los prejuicios del mundo mágico. De Henry pasó a su hijo Fleamont, un alquimista refinado cuya poción capilar hizo fortuna, pero cuyo mayor legado fue su único hijo, James Potter. James, joven temerario y de espíritu indomable, usó la capa en incontables aventuras dentro de los muros de Hogwarts, deslizándose como un susurro entre los pasillos, esquivando prefectos y profesores por igual. Mas el tiempo oscuro se cernía y un nombre prohibido comenzaba a resonar con fuerza: Lord Voldemort.
Fue en ese entonces cuando Albus Dumbledore, guardián de muchos secretos y buscador de verdades antiguas, notó la singularidad de la capa al verla en manos de James. Recordando su juventud marcada por la obsesión con las reliquias de la muerte, pidió examinarla. James, confiado y curioso, accedió. Poco después, la tragedia golpeó. James y Lily Potter fueron asesinados, dejando al pequeño Harry como el niño que sobrevivió. La capa, silenciosa testigo de la historia, quedó entonces en posesión de Dumbledore, quien, sabiendo lo que era y lo que significaba, la guardó no como una reliquia, sino como un legado, esperando el momento en que regresaría a su legítimo heredero. 10 inviernos después de la caída de los Potter, en una Navidad colmada de sombras y secretos, un misterioso regalo aguardaba en lo profundo de los pasillos de Hogwarts. Envueltos entre pliegues antiguos, los hilos invisibles del destino se ofrecieron a Harry Potter, bajo la forma de una capa ligera como el suspiro de la muerte. Ningún nombre lo acompañaba, solo un consejo breve, casi susurrado: úsala bien. Y bien la usó. Desde aquella noche, la capa de Ignatius caminó nuevamente los senderos del castillo, oculta en su poder. Harry cruzó puertas cerradas, burló enemigos y caminó entre la vida y la muerte sin ser visto. Fue compañera fiel en los tiempos de juego y en los días más oscuros, cuando el mundo temblaba bajo el regreso del Señor Tenebroso. Durante la cacería de los Horrocruxes, cuando el alma de Voldemort debía ser rota y purificada, la capa fue más que un artefacto, fue un símbolo del linaje que no se quebró. Mas no fue sino hasta el año final, en los albores de la batalla, cuando la verdad emergió. La capa no era solo un regalo mágico, sino una de las reliquias de la muerte, tejida para el hermano sabio. Y Harry, hijo de los Potter, era el último heredero del linaje de Ignatius Peverell. Con la caída de Voldemort y el mundo reconstruido, Harry conservó la capa como lo que siempre fue, una herencia sagrada, no de poder, sino de prudencia, humildad y amor. Guardó la reliquia con reverencia, aguardando el día en el que el tiempo se completara y pudiera ser pasada de mano en mano, como se había hecho a lo largo de los siglos. Muchos años más tarde, cuando su hijo James Sirius se preparaba para iniciar su 6º año en Hogwarts, Harry depositó la capa en su baúl como un gesto solemne y lleno de historia. El joven Potter, travieso como su padre, recibió la reliquia con la irreverencia de la juventud. La usó para ocultar un accidente capilar provocado por una broma de su tío Ron, cuyo peine encantado le tornó el cabello de un rosa chillón. No mucho tiempo después, la capa cambió de manos nuevamente, esta vez como parte de una rivalidad fraternal. Albus Severus Potter, el hijo menor de Harry, la tomó prestada del baúl de su hermano y, al igual que su padre décadas atrás, se deslizó entre los pasillos prohibidos, evadiendo la mirada severa de la profesora McGonagall, escondido entre los pliegues de una leyenda. Y así, la capa de la muerte sigue su curso, deslizándose por las generaciones no como un arma, sino como un testimonio de linaje que supo elegir sabiamente, porque mientras haya un Potter, habrá alguien digno de portar la sombra del hermano sabio. Fue entonces y solo entonces que la leyenda se selló. El único mago que reunió las 3 reliquias de la muerte y no fue consumido por ellas. La varita, poderosa y temida, la dejó sin dueño. La piedra, tan codiciada, la soltó sin remordimiento. La capa la conservó no por gloria, sino por amor. No las usó para dominar, no las guardó para presumir, no las deseó para vencer a la muerte, sino para comprenderla. Así fue como Harry Potter se convirtió no en amo de la muerte, sino en algo mucho más raro y temido, su igual. En él, el mundo mágico vio una nueva clase de poder, no el que somete, sino el que renuncia. Vio un nuevo tipo de victoria, no la de una inmortalidad, sino la de aceptación, porque en un mundo donde tantos magos temieron al final, Harry enseñó que vivir de verdad no era resistirse a la muerte, sino caminar con ella sabiendo que el amor, la memoria y el sacrificio dejan una marca más duradera que cualquier hechizo. Y así, mientras las generaciones futuras estudian su nombre en libros y recuerdan su hazaña con asombro, la verdad más profunda permanece oculta entre las líneas, que el verdadero señor de la muerte es aquel que no desea serlo. Y esto ha sido todo por el momento. Espero que hayas disfrutado de este viaje por la verdadera historia